La estructura de los alimentos está definida por el acomodo a niveles micro y macroscópicos de sus diversos constituyentes. Su grado de organización y estabilidad dependen del nivel de cohesión entre sus componentes, así como de las fuerzas físicas y químicas que intervienen, las cuales se pueden clasificar en dos categorías, que son los tejidos celulares intactos y las dispersiones, o también conocidas como coloides. La química coloidal nació gracias a Thomas Graham en 1861. Gracias al estudio de la difusión de las sustancias disueltas, distinguió dos clases de solutos diferentes por su difusión, a los cuales llamó cristaloides y coloides. Los coloides no dializan por la membrana semipermeable y al evaporarse quedan como un coágulo. La palabra coloide deriva del término griego kola, que significa pegamento, y eides, que tiene el aspecto de. Así que básicamente un coloide tiene el aspecto de un pegamento. Actualmente no se acepta esta clasificación, puesto que en un mismo cuerpo se puede tener un coloide o un cristaloide a la vez. Por lo tanto, a través de la historia se han dado diferentes definiciones que se complementan unas con otras. Las dispersiones coloidales han sido definidas tradicionalmente como una suspensión de pequeñas partículas en un medio continuo. Coloides es un sistema de multifases no homogéneas en equilibrio. Consta de una o más fases dispersas o discontinuas, contenidas en una fase continua. No llegan a formar una solución verdadera en la que se tenga una sola fase homogénea. Las propiedades de un coloide son diferentes a las que presentan los componentes de cada fase, por separado o en una solución verdadera. Características. 1. Todos poseen una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. 2. La carga de las micelas es el mismo signo, evitando su agregación y facilitando la suspensión y distribución. 3. La unión de las partículas de la fase dispersa se denomina coalescencia. Características importantes. 1. El tamaño de las partículas de la fase dispersa o micela. Se considera que las partículas coloides están en un rango de tamaño de 10 a la menos 9 metros hasta 10 a la menos 6 metros. 2. Las partículas no se difunden a través de membranas semipermeables y en consecuencia no se presenta presión osmótica o bien de valor muy bajo. Clasificación. Los coloides se clasifican de dos maneras, con base en la afinidad entre las partículas de las fases que integran al coloide y por el estado físico de los componentes de la dispersión coloidal. La primera clasificación considera la afinidad de la superficie de las partículas de la fase dispersa con las partículas de la fase dispersante. Con respecto a la afinidad de las fases, los coloides se denominan liofílicos y liofóbicos. Todos los coloides se caracterizan por presentar al menos dos fases que interactúan según sus propiedades superficiales. La segunda clasificación se basa en las características físicas de cada una de las fases. Para sistemas de dos fases no miscibles se han clasificado en 8 categorías. Estabilidad de los coloides. La estabilidad de un sistema cualquiera se define en términos termodinámicos. La presencia de barreras energéticas convierte al coloide en un sistema metastable y puede permanecer así por largos periodos. Por otro lado, si se crean las condiciones apropiadas que permitan disminuir la barrera energética a un valor suficientemente pequeño, entonces el coloide se vuelve inestable y sus fases se separan con facilidad. Estas barreras pueden ser de naturaleza eléctrica y o mecánica, según el sistema coloidal del que se trate. Tanto en una superficie como en una interfase, un coloide tiende a disminuir el número de moléculas presentes y, como consecuencia, el área superficial o interfase se reduce al mínimo. Las fuerzas que causan esta reducción en área se denominan tensión superficial o tensión interfacial. Cuando la fase dispersante es de tipo polar, como en el caso del agua, ambas fuerzas son importantes, mientras que con materiales no polares, como en el caso de los lípidos, solo las fuerzas de Van der Waals se presentan. Cuando dos materiales no miscibles entre sí son opuestos en contacto, solo será posible formar un coloide si se logra disminuir la tensión superficial entre ambos. Este es el principio que permite la formación de numerosas emulsiones alimenticias en las que participan el agua y el aceite.
La formación de una emulsión coloidal estable entre el agua y el aceite se logra si la tensión superficial se disminuye por debajo de las 10 dinas sobre centímetro. Esto último no siempre es posible de manera natural al mezclar las dos fases, y es necesario adicionar un tercer agente externo, llamado emulsificante, que por sus propiedades permite disminuir la tensión interfacial y estabilizar la emulsión resultante. Un sistema coloidal muy común en los alimentos es el formado por una fase dispersa sólida en una fase dispersante líquida, a la que denominamos sol. Las partículas de la fase dispersa están constituidas por grandes macromoléculas tales como proteínas, polisacáridos y lípidos. La preparación de soles alimenticios puede realizarse de dos maneras diferentes, ya sea que requiera aumentar el tamaño de partícula de la fase dispersante o, por el contrario, disminuir su tamaño. El aumento se logra por medio de agregación de las moléculas de una manera controlada para garantizar que se obtenga el tamaño, forma y distribución de partículas requeridos para ser suspendidas en la fase dispersante y formar un sol estable. Cuando las partículas son grandes, una disminución en tamaño que asegure su dispersión puede lograrse por varios métodos. Al proceso de reducción se le conoce genéricamente como peptización. La rheología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales bajo la acción de una fuerza. En el caso de los soles y otros coloides fluidos, al aplicar una fuerza se obtiene un flujo o deformación por unidad de tiempo. La resistencia del sol al flujo se define como viscosidad. La unidad de viscosidad absoluta es el Poise, que es la fuerza tangencial requerida para mantener una velocidad de 1 centímetro sobre segundo de un fluido colocado entre dos planos paralelos con un área de 1 centímetro cuadrado y separados por una distancia de 1 centímetro. La fuerza tangencial por unidad de área se define como el esfuerzo cortante. Al aplicar un esfuerzo cortante a un fluido se presentará una distribución de velocidades que disminuye su valor conforme se aleja del plano de aplicación del esfuerzo. El cambio de velocidad en función de la distancia de aplicación del esfuerzo cortante se define como la tasa o velocidad de corte. Si para un fluido la relación entre esfuerzo y tasa de corte es directamente proporcional, se tiene un comportamiento ideal conocido como newtoniano, es decir, que obedece la ley de Newton de la viscosidad. A temperatura constante, un fluido newtoniano presenta el mismo valor de coeficiente de viscosidad, independientemente del nivel de esfuerzo o tasa de corte que se le aplique. Sin embargo, muy pocos fluidos alimenticios presentan un comportamiento newtoniano. Los soles hidrofílicos muy diluidos, como la leche descremada, o con moléculas iguales de bajo peso molecular, como la miel, se acercan al comportamiento newtoniano. La mayoría de los soles alimenticios presentan desviaciones marcadas del comportamiento ideal y por lo tanto su viscosidad cambia al aplicar diversos valores de esfuerzo y o tasa de corte y presentan un comportamiento no lineal entre estos dos parámetros. Los fluidos no newtonianos han sido denominados pseudoplásticos, dilatantes y plásticos. En los soles pseudoplásticos y plásticos no Bingham se presenta una disminución de la viscosidad conforme aumenta la tasa de corte. En los dilatantes la viscosidad aumenta al aumentar la tasa de corte y en los plásticos de Bingham presenta una viscosidad constante una vez que se logra el flujo. La viscosidad de soles se obtiene experimentalmente aplicando un valor constante ya sea de esfuerzo o tasa de corte y midiendo el valor del parámetro no constante. Si el fluido es newtoniano, solo se requiere una medición a cualquier velocidad de giro y con cualquier geometría de disco que proporcione una lectura adecuada. Si el fluido no es newtoniano, el aparato proporcionará una viscosidad puntual o aparente, que solo es reproducible bajo condiciones idénticas, pero no representa la viscosidad absoluta del fluido. Un gel es una matriz o red de macromoléculas interconectadas que atrapan e inmovilizan a la fase líquida en sus espacios. Los geles presentan varios grados de rigidez y elasticidad y muestran estructuras semisólidas y sólidas. El gel resultante presenta un estado sólido o semisólido al inmovilizar la fase dispersante del sol inicial. Las cantidades relativas de fase dispersa y dispersante en un sol que dan origen a un gel varían ampliamente. Por lo general, la fase dispersante está en mayor concentración y aún así, cuando se obtiene el gel, se inmoviliza y la estructura final tiene cierto grado de rigidez y elasticidad. Algunos geles pueden ser fundidos, es decir, retornados a una dispersión tipo sol, gracias a la adición o eliminación de energía térmica, y se les ha designado como termorreversibles. Por lo general, en estos geles los enlaces que mantienen
La estructura tridimensional son de tipo puentes de hidrógeno y de Van der Waals. La gelatina o los geles de agar-agar son ejemplos de geles termorreversibles que pueden pasar del estado sólido a líquido mediante un calentamiento. Un sol puede transformarse en gel por medio de mecanismos físicos y químicos. Los agentes físicos pueden ser energía térmica y altas presiones, mientras que los agentes químicos que se pueden adicionar para inducir la gelificación son iones, enzimas, urea y ácidos orgánicos e inorgánicos. Aunque la mayoría de los geles absorbe agua, algunos de ellos liberan parte de su fase líquida sin importar la presión de vapor que se ejerza sobre ellos. A este fenómeno se le denomina cinéresis. La cinéresis en geles se ve influida por varios factores. Uno es afectada por el pH del sistema y alcanza su máximo cuando se presenta el punto isoeléctrico. 2. La temperatura a la que se mantiene el gel puede acelerar la cinéresis. La temperatura puede ser baja o alta. 3. La presión ejercida sobre un gel contribuye a su cinéresis. Y 4. La naturaleza de la fase dispersa tiene un efecto sobre la cinéresis. Lo opuesto a la cinéresis es la imbibición. Muchas sustancias sólidas, ya sean de origen proteico o de polisacáridos, al ponerse en contacto con agua comienzan a absorberla aumentando su volumen. La tasa de imbibición generalmente disminuye con el tiempo de contacto entre un gel y el agua. El pH y la temperatura son los principales factores que afectan la imbibición de un gel. Las espumas son dispersiones coloidales de un gas o mezcla de gases suspendidas en una fase dispersante formada por un líquido viscoso o un semisólido. En la mayoría de las espumas alimenticias el gas es aire. El líquido rodea las burbujas de aire y las separa una de otra. Esta barrera o pared líquida recibe el nombre de lamela. Si la espuma es estable, debe existir una disminución de la tensión superficial entre la lamela y el aire que la rodea. Para lograr estabilidad en las espumas es necesario que el tamaño de las lamelas esté en el rango de 0.2 a 1 milímetro. Según el tamaño de las burbujas y el espesor de la lamela, una espuma tendrá casi la consistencia de la fase dispersante o será tan ligera como la fase gaseosa dispersa. Las espumas alimenticias más comunes son la crema batida, merengues, malvaviscos, espuma de cerveza y el helado. Este último es un coloide con una estructura bastante compleja. La fase dispersante de la espuma es agua, que contiene sólidos disueltos y micelas coloidales, y además contiene glóbulos de grasa en forma de emulsión. Es importante indicar que para la formación de la espuma primero debe adicionarse el agente espumante o estabilizante a la fase líquida o semisólida, antes de dispersarle el aire. El agente estabilizante debe absorberse en la superficie del líquido para disminuir la tensión superficial y para permitir la formación de una lamela resistente que separa las burbujas de aire. En ocasiones, la formación de una espuma puede no ser deseable durante el procesamiento de productos alimenticios, como por ejemplo en fermentaciones o concentración de jugos de fruta. En este caso, la destrucción de espumas puede lograrse si se reduce la viscosidad, se aplica un tratamiento térmico o se adiciona un agente antiespumante. Una emulsión es una dispersión coloidal de un líquido dentro de otro, en el cual es normalmente inmiscible. La estabilidad de una emulsión solo se logra si se incorpora una tercera sustancia que actúa en la interfase de los líquidos y se denomina emulsionante. Por lo tanto, toda emulsión estable debe estar formada por 3 sustancias, 2 líquidos inmiscibles entre sí y un agente emulsionante apropiado que se adiciona a una de las fases antes de la formación de la emulsión. Por lo general, los emulsionantes son sustancias cuyas moléculas contienen una parte no polar y otra polar, por lo que es posible que se disuelvan tanto en agua o en disoluciones acuosas como disolventes orgánicos y aceites. En las emulsiones siempre hay 2 fases presentes, una la forma el aceite y la otra el agua. Estas 2 fases, al dispersarse una de la otra, dan lugar a la formación de 2 tipos de emulsiones. 1, las de aceite en agua y 2, las de agua en aceite.